Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Después de mucho tiempo estamos aquí de vuelta con los tutoriales y en esta ocasión le toca a Filmora X, que es la nueva versión de Filmora 9. Yo les recomiendo esta versión porque pues obviamente es la última versión, y les voy a mostrar el proceso de instalación y el proceso para quitarle la marca de agua. No olvides de darle like, suscribirte y compartir. Activa la campanita para que no te pierdas más tutoriales de estos. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link para que entren a esta página, y agradecimientos a Jay Carja Oficial, y en YouTube lo pueden encontrar como Jaylin. Entonces entran a la página, van aquí a la parte de abajo donde diga Pack Filmora, le dan en descargar. Este proceso pues es común porque ya lo saben y lo descargan. En este caso no lo descargo, pues ya lo tengo listo. Una vez descargado, nos queda un archivo RAR así como este. Le dan clic derecho, extraer aquí, así que lo pueden dejar en una carpeta así como dice aquí, o en escritorio. Le sale una carpeta como esta, donde este es el instalador de Filmora. Le damos ejecutar como administrador o le damos abrir. El proceso de instalación es fácil y rápido. Le damos en sí, español, siguiente, he leído y acepto el contrato, siguiente. Dejamos esta por defecto, o si ustedes quieren lo pueden guardar en otra ubicación. Siguiente, y esperamos a que termine el proceso de instalación. Como es costumbre, ya saben que después de instalar Filmora les aparece el agradecimiento aquí de la página oficial. La cerramos. Unirse al programa para mejorar la experiencia del usuario, ustedes ya deciden. En mi caso le voy a dar que no. Iniciar. Podemos minimizar aquí. Nos aparece el logo de Filmora aquí en escritorio. En mi caso lo voy a poner acá en una carpeta que tengo para los editores, y se va a abrir automáticamente. Esperamos a que finalice el proceso. Como pueden darse cuenta, la versión 10.0.0. Listo, una vez carga nos aparece esto. Como pueden ver aquí, la interfaz cambia. Vamos a abrir un nuevo proyecto y nos va a aparecer igual que, bueno, pues un poquito parecido a la versión de Filmora 9. Nos aparecen aquí unos fondos de color así para descargar, videos de muestra, por aquí unos títulos, unas cosas nuevas que han agregado, ya estoy mirando, unas transiciones nuevas también por acá, y en efectos también, por lo menos este, que es un efecto nuevo. Nos salen ejemplos aquí, bueno, pero lo que queremos es la licencia. Como siempre, pues damos en ayuda, activar Filmora, y nos aparece esto, que no estamos con la licencia de Filmora X. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar Filmora completamente. Lo cerramos. Vamos a buscar la carpeta en la que se descargó el archivo RAR. Esta carpeta, cogemos estos tres archivos, los copiamos y vamos a buscar el logo en donde está Filmora X, clic derecho y mostrar ubicación del archivo. Pegamos aquí los tres archivos. Si este letrero nos sale varias veces, igualmente le damos para que se peguen ahí. Ahorita abrimos Filmora X, esperamos un momento a que abra completamente, y recuerden que si les gustó el video pueden suscribirse, compartir y dar like para así pues seguir subiendo más videos como estos. Listo. Una vez abierto nos vamos aquí a ayuda, activar en línea, y si hiciste bien el proceso te va a aparecer este mismo letrero. Le damos en OK y ya está completamente funcional el Filmora X marca de agua. Como pueden ver, aquí hay unas transiciones, unos diseños
para descargar, y tenemos pues lo que ya es común ver en Filmora X. Y pues bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, denle like, compartan y nos vemos en otro video. Chao, chao.